En este apartado tercero del tema vamos a analizar los ingresos y los gastos públicos conjuntamente, es decir, vamos a definir el déficit presupuestario y también veremos cómo las modificaciones en las variables de política fiscal cambian ese déficit público o déficit presupuestario. En primer lugar, definimos el déficit presupuestario como la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público correspondientes a un periodo de tiempo determinado. Puede ser, por ejemplo, esa diferencia en un periodo de un año. Tal como lo definimos aquí, el déficit público sería la diferencia entre los pagos que realiza el sector público, es decir, gastos y pagos por transferencias, y los ingresos que obtiene, que son los que proceden de la recaudación impositiva y que en los términos de las variables y parámetros de este modelo sería la tasa impositiva por el nivel de renta y producción de la economía. Tal como lo hemos definido aquí, si este valor es mayor que cero, los pagos, transferencias y gasto público superan a los ingresos y por lo tanto tendríamos déficit. Esta igualdad sería mayor de cero si la suma de gastos más transferencias supera a la recaudación de impuestos. En cambio, esta igualdad, el déficit, sería negativo si los gastos son inferiores a los ingresos, si la suma de gastos y transferencias es menor que el producto de la tasa impositiva por la renta. En este caso, diríamos que existe superávit. ¿Por qué? Porque lo que se ingresa es más de lo que se gasta. Bueno, pues el nivel de déficit en un periodo determinado, por ejemplo en un año, va a depender, por un lado, de la política fiscal que decida seguir el gobierno. Va a depender de los valores del gasto público, de las transferencias y de la tasa impositiva, que en principio, aunque ahora matizaremos esto, son decisiones que corresponden al gobierno. Pero por otro lado, el nivel de déficit va a depender también de cuál sea el nivel de renta de la economía. Y ese nivel de renta está determinado, está influido por otras variables que no quedan del todo bajo el control del gobierno o bajo el control de las instituciones. Por ejemplo, pues el nivel de renta de la economía de una economía puede caer porque haya empeorado la situación de otros países de los que depende, porque hay una situación de recesión generalizada. ¿De acuerdo? Esto se puede ver muy bien en un gráfico que veremos en la transparencia siguiente. En este gráfico tenemos representado en forma de una recta el déficit presupuestario, esa expresión de déficit igual a G más R menos T por I. Pensemos, bueno, vamos al gráfico. En el eje horizontal tenemos la renta y producción de una economía que siempre notamos por I mayúscula, y en el eje vertical vamos a representar el déficit presupuestario. Pensemos hipotéticamente que en una economía la renta por un periodo fuese de 0 euros, que no se produjese nada. ¿Qué tendríamos? Que el déficit presupuestario sería exactamente la suma de gasto público más transferencias, porque la recaudación impositiva es cero. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí a la expresión que tenemos del déficit, si esta parte es cero, el déficit sería exactamente G más R. Según va aumentando la renta de la economía, según se va produciendo más, tendríamos que ese déficit va disminuyendo. Habría un punto en el que el importe de lo que se recauda por impuestos, T por I, sería exactamente igual
a lo que se gasta en concepto de gasto público y de transferencias. En este punto que aparece aquí, el déficit sería cero y habría equilibrio presupuestario. A partir de ahí, para unos valores dados, para unos valores determinados del gasto, transferencias y de impuestos, el aumento en la renta de la economía daría lugar a la aparición de superávit, a que ese déficit tomase valores negativos, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que vemos? Tal como decía en la transparencia anterior, que para unos valores dados, determinados, de G sub 0, R sub 0, T sub 0, que son las variables de política fiscal sobre las que en principio tiene control el gobierno, puede decidir cuál es el gasto público, cuáles son las transferencias y qué nivel de impuestos tiene. Para unos valores dados de esas variables, el nivel de déficit que exista o de superávit va a depender del nivel de renta de la economía, va a depender de la situación de la economía. El apartado cuarto lo vamos a dedicar a una discusión, a una presentación más general, menos formalizada que en los apartados que hemos visto antes, de los efectos de la actuación del sector público, de la intervención pública sobre la economía. No quiere decir que estos efectos de los que vamos a hablar, que esa discusión no se pueda formalizar más, pero el hacerlo escaparía un poco del ámbito de lo que es este curso. Si recordamos, al principio del tema, habíamos definido la política fiscal como la aplicación de los instrumentos analizados en este tema, del gasto público, de los impuestos, de las transferencias e incluso del déficit, con el propósito de alcanzar objetivos macroeconómicos, objetivos que pueden ser el pleno empleo, la amortiguación de los ciclos económicos, el crecimiento económico o incluso en algunos contextos, aunque esto no sea el objetivo principal de la política fiscal, pues bueno, se puede tratar de moderar un poco el crecimiento de los precios en la medida que se ralentiza el crecimiento de la economía, que se puede ralentizar el crecimiento de la economía utilizando esos instrumentos de política fiscal. Pero en principio los objetivos serían esos que comentamos inicialmente. Bien, eso es la política fiscal. Ahora bien, cuando hablamos de política fiscal hay que distinguir entre política fiscal discrecional y actuación automática de las variables de política fiscal, lo que se conoce como estabilizadores automáticos. Hablamos de política fiscal discrecional cuando el gobierno modifica de manera intencionada alguna de las variables de política fiscal, alguna de las variables de las que ya hemos hablado, mediante la adopción de medidas legislativas para alcanzar objetivos macroeconómicos. Es decir, cuando el gobierno, de forma intencionada, modifica, por ejemplo, el gasto público o las transferencias o los impuestos para alcanzar un objetivo de los que hemos hablado, estaríamos hablando de política fiscal discrecional. En la transparencia tenemos algunos ejemplos. Si un gobierno decide emprender un gran proyecto de infraestructuras con el objeto de movilizar la economía, de crear empleo, pues está utilizando la política fiscal de manera discrecional. Si el gobierno decidiese, por ejemplo, bajar los impuestos con el fin de poner las cosas más fáciles a las empresas para la contratación o de fomentar la creación de nuevas empresas y con eso pues facilitar que la economía creciese, estaríamos hablando también de política fiscal discrecional. O si decidiese crear más empleo público en determinados colectivos o en general para estimular la economía. Todo eso son medidas discrecionales que se ponen en marcha mediante la adopción
de decisiones legislativas, de medidas legislativas. Ahora bien, las variables de política fiscal también pueden actuar de manera automática estabilizando el ciclo económico, haciendo que esas oscilaciones del ciclo que habíamos visto en el tema sexto, haciendo que esos periodos de expansión y de recesión de la economía sean menos acentuados. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede hacer esto la política fiscal? Pues lo hace sin necesidad de que el gobierno tome ninguna decisión, sin la necesidad de que el gobierno apruebe ninguna ley para modificar las variables de política fiscal. Esa actuación automática de las variables de política fiscal se produce a través principalmente de dos vías: los ingresos fiscales por impuestos directos y los programas de transferencias. En cuanto a la primera vía, los ingresos fiscales, todos sabemos que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en concreto, es un impuesto progresivo, que pagamos más cuanto más ingresamos. Bueno, pues esto hace que en periodos de expansión económica, por decirlo de una forma clara, en periodos en los que las cosas van bien, sean muchas más las personas que tienen ingresos, que esos ingresos sean mayores por lo general, porque la situación económica es buena, y por lo tanto que se recaude más por impuestos. Luego, cuando la situación económica es buena, los ingresos fiscales aumentan, se detrae más renta de la economía en forma de impuestos y eso hace que, de alguna forma, contribuye a amortiguar ese crecimiento. Lo contrario ocurriría en los periodos de crisis. Por la parte del efecto estabilizador automático de los programas de transferencias. El principal efecto estabilizador viene dado por los seguros de desempleo. Cuando la situación económica es mala, desafortunadamente, muchas personas entran o caen en el desempleo, pierden su trabajo y van a recibir, al menos por un tiempo, el seguro de paro, el seguro de desempleo. ¿Eso qué supone? Ese pago del desempleo supone una inyección de renta en el sistema, es una transferencia. Y esa inyección de renta hace que la caída del nivel de producción y renta no sea tan grande como hubiese sido de no existir ese seguro de desempleo. En cambio, lo contrario, cuando la situación económica es muy buena, mucha gente encuentra trabajo, deja de percibir el desempleo o las ayudas sociales que en su caso esté percibiendo, y eso supone que el sector público inyecte menos renta al sistema por esos conceptos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues tiene cierto efecto amortiguador de ese ciclo económico expansivo. En resumen, ingresos fiscales, programas de transferencias hacen que en las fases expansivas y recesivas del ciclo no lo sean tanto como lo serían si no existiesen esas variables de política fiscal, si esas variables de política fiscal no tuviesen ese efecto estabilizador automático. Cuando hablamos de los efectos macroeconómicos, de la intervención del sector público, hay que hablar también de los efectos que tiene no solo el gasto público, las transferencias y los impuestos, sino también de los efectos del déficit, que son muy importantes tanto en el corto como en el largo plazo. Si vamos a hablar de los efectos macroeconómicos del déficit público, lo primero que tenemos que hacer, quizá, es distinguir entre diferentes definiciones de déficit público.
Hasta ahora hemos definido el déficit público como la diferencia entre los gastos incluyendo las transferencias, y los ingresos correspondientes a un determinado periodo, por ejemplo, un año determinado. Eso es lo que conocemos como déficit público efectivo u observado, es decir, el que observamos para un periodo determinado una vez que ese periodo ha terminado. Por ejemplo, pues ahora podríamos conocer cuál ha sido el déficit público en el año 2019, no para el 2020, ahora cuando estoy grabando esta presentación, porque el 2020 pues en este momento no ha terminado, pero sí para el año anterior, ¿de acuerdo? Ese sería el déficit observado. Pero a la vez podemos hacer otras dos definiciones de déficit que son muy relevantes para lo que vamos a tratar. El déficit estructural y el déficit cíclico. El déficit estructural sería aquel déficit público, aquella parte del déficit público que depende exclusivamente de las decisiones de política fiscal adoptadas por el gobierno. Es decir, aquel déficit público que no depende de que la economía vaya mal o vaya bien, sino que depende exclusivamente, por decirlo de una forma coloquial, de que el gobierno sea más o menos gastador o ahorrador, ¿vale? Depende de qué decisiones haya tomado sobre las variables de política fiscal. ¿Cómo podemos conocer ese déficit estructural? Pues de una forma muy sencilla, calculando cuál sería el déficit público para la renta de pleno empleo de la economía. Calculando cuál sería el déficit público para la situación hipotética en la que la economía no estuviese ni en un periodo de expansión ni en un periodo de recesión. Para una situación hipotética en la que la economía estuviese justo en la renta, en la producción de pleno empleo. Si en ese caso existe déficit, sería estructural, sería debido a las decisiones de gasto sobre los impuestos y sobre el gasto del gobierno. Y si existe superávit, sería debido a eso. ¿Por qué? Porque la situación de la economía es justo la situación de pleno empleo. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como déficit cíclico. El déficit cíclico es el que refleja el efecto del ciclo económico, es decir, el efecto de la situación de la economía sobre el déficit presupuestario. Es esa parte del déficit que se debe a que la economía va bien o a que la economía va mal, y no a las decisiones adoptadas por el gobierno. Bueno, pues ese déficit cíclico lo podríamos obtener como la diferencia entre el déficit efectivo o el observado, es decir, el que se calcula cuando termina un periodo, y el déficit estructural. Lo que no se debe a las decisiones del gobierno, lo que queda del déficit observado, lo que resta es la parte que se debe al ciclo económico. Bien, pues una vez que hemos diferenciado entre estas tres definiciones de déficit, déficit observado, déficit estructural y déficit cíclico, podemos pasar a estudiar en la siguiente transparencia los efectos económicos del déficit público. Debemos distinguir entre efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Efectos a corto plazo son aquellos que se producen sin considerar que el volumen de deuda pública va a aumentar, va a variar, y por lo tanto sin considerar que esa deuda pública generada por los déficits tendrá un efecto en la economía. Por otro lado, los efectos a largo plazo, que trataremos en la diapositiva siguiente, son aquellos que se deben precisamente al aumento de deuda pública generado por los déficits de años anteriores. Centrándonos en los efectos a corto plazo, podríamos hablar de dos efectos principales. Por un lado, la presencia de déficits públicos supone en principio una expansión de la renta
y la producción, puesto que aumenta la demanda global de la economía. Eso se debe a que el déficit implica que el gasto del sector público es mayor, es más de lo que el sector público detrae de la economía en forma de impuestos. Y en ese sentido, la existencia de déficits estimula en el corto plazo la economía. Por otro lado, el déficit también puede tener efectos en los precios en el corto plazo. Cuando una economía está en una situación de crisis, de recesión, y esa crisis se debe a factores de oferta, por ejemplo, factores como pueden ser unos costes elevados, factores como pueden ser unos precios también altos de los factores productivos, la existencia de déficit y de los consiguientes niveles elevados de gasto público puede que lleve no a aumentos en la producción y en la renta, como sería deseable, sino a aumentos en los precios. Una situación paradigmática sería la crisis económica española de los años 80, en la que políticas fiscales durante un tiempo bastante activas, ante una situación de restricciones por la parte de la oferta, a lo que llevan al inicio de la crisis es a crecimientos muy importantes en el nivel de precios sin conseguir estimular la economía. Podemos hablar también de efectos del déficit a largo plazo. Son aquellos que vienen derivados precisamente del aumento de deuda que supone los déficits de años anteriores. Principalmente esos efectos se deben a la necesidad de financiar esos déficits, de hacer frente a esa deuda pública. Tenemos, por un lado, efectos que son evidentes sobre la capacidad futura de gasto del sector público. Si tenemos déficits sucesivos, o si tenemos déficit en años sucesivos, y esos déficits suponen un aumento del endeudamiento del sector público, eso va a limitar su capacidad de abordar políticas, de abordar gastos en periodos posteriores. Porque en esos periodos posteriores habrá que generar superávits que permitan hacer frente tanto al principal de la deuda generada como al pago de los intereses. La situación en este sentido pues podemos asimilarla a la situación de una familia. Si gasta mucho durante varios años porque lo necesita y eso genera un endeudamiento, pues llegará un momento en el que tendrá que gastar menos, tendrá que ingresar más de lo que gasta para generar ese superávit que le permita afrontar la deuda. Por otro lado, el déficit público puede tener efectos inflacionarios. El déficit público puede llevar a aumentos en los precios si para su financiación se acude a la monetización del déficit. Es decir, si para financiar el déficit se acude a la emisión de moneda por parte del Banco Central, la mayor cantidad de dinero en circulación va a dar lugar a aumentos en los precios y al inicio de un proceso inflacionario. Esta relación entre aumento de la cantidad de dinero en circulación y aumento del nivel de precios la entenderemos mejor cuando estudiemos el tema siguiente, el tema octavo, dedicado a la política monetaria. También el déficit puede tener efectos en la acumulación de capital. Es lo que se conoce como efecto expulsión en el largo plazo. Si el déficit se financia no monetizándolo, lo cual ahora está muy restringido, por ejemplo en el caso del Banco Central Europeo, absolutamente prohibido, ¿no? Si no se financia por esa vía, que no se puede financiar, y se acude a la emisión de deuda pública, hay que tener en cuenta que esas emisiones de títulos, esas emisiones de deuda, compiten en los mercados de capitales con las necesidades de financiación del sector privado. Compiten con los proyectos de inversión del sector privado y, por tanto, van a expulsar esa inversión privada. Inversión privada que puede ser
muy necesaria, pues por ejemplo en nuevas factorías, en nuevas empresas, en nuevas plantas de producción. Resumiendo, dicho de otra forma, si la necesidad de ahorro del sector público es mucha para financiar su endeudamiento, para financiar sus déficits, el sector privado va a tener dificultades para conseguir esa financiación, para conseguir ese ahorro para sus proyectos. Finalmente, podemos decir que el déficit público va a tener una serie de efectos a largo plazo, pero de carácter microeconómico. Es decir, el déficit público puede afectar a la conducta de los agentes económicos individuales. Por ejemplo, si el gasto público fuese excesivo, si fuese necesario recaudar muchos impuestos y por tanto gravar con impuestos muy altos a los particulares para financiar ese gasto, pues finalmente eso generaría un desincentivo al trabajo y por lo tanto pues podría derivar a partir de niveles de impuestos muy altos en una caída del nivel de renta de la economía. Por otro lado, bueno, pues si los impuestos ya no sobre la renta, sobre las personas físicas, sino sobre las empresas son también muy elevados, eso a lo que podría llevar es a una disminución del rendimiento esperado de las inversiones y por lo tanto pues a menores proyectos de inversión y a menor creación de empleo por parte de las empresas. Luego, el excesivo déficit y la necesidad de financiarlo en un futuro puede llevar también a esos efectos negativos en el comportamiento de los agentes individuales. Bien, pues con esto terminaríamos el tema, que ha sido pues una revisión rápida, somera, de los efectos de la intervención del sector público en la economía. Gracias.